Gloria a Dios. Buenas noches. Felicidades a los valientes que regresaron. Bueno, esta noche ya mi esposo llegó anoche, así que ahí está acompañándome. Bien, pónganse los cinturones de seguridad. ¿A cuánto les gusta que el Señor los exhorte para alinearse? Yo creo que una de las manifestaciones más maravillosas del amor de Dios es cuando Él trae disciplina y corrección, porque la disciplina y la corrección ratifica que somos hijos. Quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en que hay gente que siempre está caminando mal, caminan torcidos en el reino? Nunca usted ve que esas acciones sean corregidas. Uno piensa que una persona está causando daño en la iglesia, que está haciendo mal, que está en pecado constantemente, y uno dice: Señor, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Le ha pasado eso? Señor, ¿por qué tú no haces algo con esa persona? Yo un día le pregunté eso, y ¿sabe lo que me respondió? Yo no corrijo a los que no son mis hijos, porque dice la Escritura que Él corrige a aquel que toma por hijo. Y si no viene la corrección, cuidado. Ay, Dios me ama mucho, la misericordia. Cuidado, no sea que por estar jugando te estés constituyendo en uno que es bastardo. ¿Ok? No es la clase de hoy. Hoy le voy a hablar de legalidad espiritual, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos y guiándonos. Yo no quiero enseñarle yo quiero que sea Él. Espíritu Santo, por favor, toma las palabras, Señor, que serán desatadas. Yo no quiero compartir nada que sea mío, de mi alma, de mi corazón. Yo quiero que tú tomes del buen depósito que tú mismo has colocado en mi espíritu y lo ministres a tu pueblo, Señor. Yo me hago a un lado, Espíritu de Dios, para que seas tú guiándonos a toda verdad en esta noche. Estamos hambrientos y sedientos de tu palabra, de tu presencia. Confirma, ratifica, Señor, en esta noche, y conforta los corazones que quizá no han entendido el por qué viven diferentes circunstancias que no se han alejado de sus vidas. Por más que oran y por más que ayunan, Espíritu Santo, trae la llave de la revelación en esta noche y abre, Señor, nuestro entendimiento. Renueva nuestras mentes. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, y por favor sigue edificándonos para que podamos ser usados contra las puertas del Hades, para que en esta nación, en esta ciudad, en estos territorios, las puertas del Hades no sigan prevaleciendo, sino que se dé una avanzada, Señor, de tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Quizá en algún momento de su vida usted se habrá preguntado por qué hay gente de oración, hay gente de ayuno, hay intercesores que cada vez que salen a una batalla, a una guerra espiritual, terminan golpeados después de esa guerra. Posiblemente es gente que ama a Dios, es gente que quiere y obedece la palabra, pero usted dice: pero ¿por qué será que esa persona siempre está de un problema
en otro problema. Le pasa de todo. ¿Se ha preguntado usted eso? O quizás a usted mismo: Señor, ¿por qué será que después de que hicimos esta guerra nos dieron palo por todo lado? ¿Le ha pasado alguna vez? El problema, me dijo el Señor un día, no es que ores. La situación no es que ayunes. Aquí el asunto es un asunto de legalidad. Y me dijo, porque no basta tener una palabra, o no basta tener un llamado, no basta tener una asignación que yo le haya entregado a alguien. Me dijo, yo pude haberte dado a ti un llamado, pude haberte dado a ti una palabra profética donde te mostré lo que iba a suceder. Y me dijo el Señor, pero eso no es suficiente. Se necesita tener legalidad para poder ejercer y ejecutar la asignación que yo he entregado. Jesús cumplió en todas las cosas la instrucción, o sea, la ley de Dios. Él es la legalidad en plenitud. Cuando Él iba a ser llevado en su proceso hacia la meta de la resurrección, porque usted tiene que entender eso, el proceso de muerte no es para destrucción, es para resurrección. Cuando Él iba hacia ese proceso, Él dijo esto: he aquí que viene el príncipe de este mundo, pero Él no tiene nada en mí. Ahora usted dirá, pero es que yo no peco, yo no hago esto, yo no estoy en adulterio, yo no le voy a hablar de pecados groseros. Yo le voy a hablar de cosas profundas del corazón. Porque puede ser que usted no sea un fornicario, un adúltero, un borracho, un ladrón o un asesino, pero puede que sea un chismoso o un murmurador. Puede ser que usted diga, oh, yo camino rectamente, voy al culto, soy ratón de iglesia. Si usted piensa que con eso va a comprar a Dios, está muy equivocado. Esto es un asunto muy serio. Es de que Satanás no tenga nada en mí. Porque si haya algo que le pertenezca dentro de mí, por ahí se va a infiltrar para golpearme en diferentes áreas. Cuando el Señor empezó a hablarme de esto hace muchos años atrás, me dijo, quiero que hagas una convocatoria de hombres. Yo estaba en Florida y le dije, Señor, esto fue hace como 15 años atrás, y le dije, Señor, yo mujer, una convocatoria de hombres, ¿quién va a venir? Y los hombres que me conocen saben cómo hablo, menos que vienen. Y el Señor me dijo, obedéceme, haz la convocatoria de hombres. Hice la convocatoria de hombres, me sorprendí, el lugar lleno. Solo había un problema, el Señor no me había dicho que predicar. Y yo le dije, Señor, eso que le pasa a veces a uno, no sé a cuántos les ha sucedido, que estás así como al filo del peligro, ¿no? Y 2 minutos antes el Señor te dice, ven acá, te voy a hablar. Y recuerdo que ese día el Señor me dijo, quiero que le hables a los hombres esta palabra. Moisés tenía llamado, Moisés tenía asignación, Moisés tenía el testimonio de cuando lo llamé en medio de la zarza que ardía y no se consumía.
Moisés tenía la orden mía de ir a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y me dijo: pero ese mismo Moisés al que yo le dije que fuera a decirle a Faraón que dejara ir a mi pueblo, cuando fue de camino, yo le salí al encuentro para matarlo. Y yo le dije: yo no entiendo nada. ¿Cómo es que tú, Señor, llamas a un hombre, lo formas durante 40 años en la tienda y en el territorio de Jetro, lo formas, le das una comisión, le das una asignación, le das una palabra, le pones palabras en su boca, pero cuando va a obedecer lo que tú le has dicho, tú le sales al encuentro cuando llega al lugar llamado posada, o sea, el lugar de descanso y reposo. Y dice: y el Señor le salió al encuentro para matarlo. Dije: no entiendo. Y me dijo: hija, es que Moisés tenía todo eso, pero todavía no era legal. Por eso hay gente que cuando viene un profeta y le dice: te voy a usar aquí, te voy a usar allá, te voy a usar por allá. Por eso a mí no me gusta profetizarle a gente que todavía no está en legalidad. No lo hago. O voy y se lo digo a la autoridad de la casa y le digo: el Señor me mostró esto de tal persona, pero no está listo. ¿Sabe por qué? Porque aprendí que dar una palabra profética fuera de tiempo puede meter a esa persona en un problema, porque se cree que el cumplimiento es ya y es ahora. Dice la escritura, vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 4. Vamos a ver desde el verso 24. El Señor le había dicho en el verso 23 el mensaje que tenía que darle a Faraón. Imagínate lo que era llegar ante la máxima autoridad gubernamental o autoridad política y decirle: el Señor dice que va a matar a tu hijo primogénito. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora dice el verso 24: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora era su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Cuando el Señor me llevó a esa escritura, yo le dije: ahora entiendo menos, porque no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Y Espíritu Santo, explícame. Y me dijo: Séfora entendió lo que estaba sucediendo. Cuando ella vio que el ángel del Señor estaba por matar a su esposo, ella toma su primogénito y lo circuncida. ¿Por qué? Porque resulta ser que el primogénito de Moisés había nacido dentro del territorio de Madián, donde los niños eran circuncidados a los 13 años. Moisés no tenía legalidad de ir delante
de Faraón a decirle: el Señor va a matar a tu primogénito, porque su propio primogénito no estaba bajo el pacto de Dios con Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham: me vas a circuncidar todos los varones a los 8 días de haber nacido. O sea que la casa de Moisés vivía bajo la cubierta de Madián y no bajo la cubierta del pacto de Abraham. Hay guerras, hay batallas que usted y yo tenemos que no es el diablo. Deje de reprender lo que no se reprende. Mejor seamos humildes y digámosles: Padre, si eres tú el que está saliéndome al encuentro y me estás poniendo obstáculo, y cada vez que quiero hacer algo hay una oposición, y oposición por aquí y oposición por allá, y usted ayuna y eso no se va, y usted ora y eso no se va, y usted reprende y eso no se va. Revísese, porque probablemente el Señor le está salvando la vida. ¿Sabe por qué? Porque si Moisés llega delante de Faraón y le suelta el decreto, el primero que se muere es su propio hijo. Legalidad es un tema que muchos creyentes no conocen. Ay, no, si es que el Señor me ama. Sí, a Moisés también lo amaba. Legalidad espiritual es el proceso que también tuvo que vivir José. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Josecito el soñador, el hijo favorito de papá, el que tenía la túnica de mangas largas. La Reina Valera dice que tenía una túnica de colores que se la había hecho su padre. Jacob era un profeta de Dios, un profeta procesado. Él sabía leer los códigos de ADN espiritual, porque cuando él vio a su hijo José, él se dio cuenta que José no tenía el mismo ADN de sus hermanos. Jacob dijo: este tiene un ADN de gobierno. Las túnicas de mangas largas no las usaba cualquiera. Las túnicas de mangas largas eran utilizadas solamente por gente de gobierno y por la realeza. Jacob, como vio lo que su hijo tenía en su espíritu, le vio el ADN espiritual, él empezó a hacerle la vestidura apropiada para activar lo que había en José. Cuando Jacob le pone esa vestidura, la escritura dice que José empezó a soñar. Nunca antes había soñado. Los sueños se le activaron cuando le pusieron la vestidura correcta. Por eso, cuando uno es padre espiritual, tiene que ver cuál es el ADN que tiene cada uno de los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Porque hay gente que tiene que ser desatada en el área gubernamental, hay otros que tienen que ser desatados en el área empresarial, hay otros que tienen que ser desatados en el área ministerial, y así sucesivamente. Jacob le pone las vestiduras, y ya usted sabe cómo José salió. Dice que él empezó a soñar, y ¿sabe qué otra cosa dejó de hacer? El día que le vino la investidura, dejó de ser pastor de ovejas. Todos sus hermanos siguieron pastoreando ovejas. José nunca más volvió a pastorear ovejas. Hay una generación que el Señor le ha dado un manto gubernamental que no son para pastorear ovejas.
Hay casas apostólicas y casas proféticas que no son casas de ovejas, son casas de leones, son casas de águilas, son casas de gente de guerra, donde las ovejitas entran y van directo al altar del sacrificio, porque necesitamos desatarlos en el llamado, la asignación y la legalidad que tienen que tener para poder operar en lo que el Señor depositó desde la eternidad en su espíritu. Ahora José empieza a soñar, le cuenta el sueño a sus hermanos. Eso es como cuando usted está en el culto, hacen un llamado, usted pasa, le ponen las manos, le profetizan y serás presidente de la república. Y usted sale, mire que no sacó alas porque no tiene tanto calcio. Pero ¿verdad que sí? Yo me acuerdo, yo pasaba y las profecías venían, iban, y yo salía inflada en el ego. ¿Le ha pasado a alguien? A ver, solo a mí. No, yo salí inflada en mi ego muchas veces. Y el Señor tiene unas cuantas agujas especiales para desinflarte y tirarte al piso y decirte: sí, eso va a pasar, pero después de que se te salga todo eso que tienes adentro. Porque así como estás no me sirves. ¿Para qué quieres ser levantado? Como me dijo el Señor un día, ¿para qué quieres que te levante? ¿Para qué quieres que te use? ¿Para qué quieres que te unja? Porque me preguntó, ¿para qué es la unción? Para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, caminar en tu poder. Me dijo, no, la unción es para que te mueras. Porque Jesús necesitó ser ungido para poder ir a la sepultura. Y si Él lo necesitó, ¿cuánto más la iglesia? Dios necesita levantar hombres y mujeres portadores de la unción, como la que desató aquella adoradora que vino a ungir a Jesús. Es la unción que unge al cuerpo para ir a la sepultura, porque sin sepultura no existe el poder de la resurrección. Y yo no quiero ministrar desde la posición terrenal, yo quiero ministrar desde la posición en lugares celestiales, porque ahí está el lugar donde hemos sido llamados a ejercer el poder del reino de los cielos. José, cuando le pusieron el manto, no solo se le activaron los sueños, se le activó el ego. Y se levanta una mañana, me lo imagino, se pone la túnica de mangas largas, sonó el shofar. Queridos hermanos, estoy aquí para compartir con ustedes lo que Dios ha dicho de mí. Vi un sueño, y en el sueño habían 11 espigas que se doblaban delante de mí. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué casualidad, ustedes son 11. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Despertó aún más la envidia. Ahora, con toda honestidad, si usted hubiese sido uno de los hermanos de José, ¿qué hace con él? No, yo lo vendo. Es que caía mal. No, de verdad, yo lo vendo. No, claro, no en este momento, antes de conocer al Señor. Bueno, como en la mitad de conocer al Señor. ¿Qué fue lo primero que le quitaron a José? ¿Por qué? Porque todavía no era legal llevarla. Generalmente el Señor te da un adelanto, una probadita
de lo que puedes llegar a experimentar. Si no, pregúntele a Eliseo cuando Elías por primera vez le tiró el manto. ¿Usted cree que el manto se quedó con él? No, dice que Eliseo estaba arando con las 12 yuntas y él tenía la última. Y Elías pasó y le tiró el manto. Ahora, ¿sería legal que Eliseo se quedara con ese manto? No, porque no había pasado el proceso. Tuvo que seguir a Elías hasta que el proceso se completara. ¿Para qué? Para que pudiese ser el heredero del manto. ¿Me doy a entender? Bueno, lo mismo con José. Él no tenía legalidad para ponerse en ese momento la túnica de mangas largas. Nunca le sueltes a alguien algo para lo que no está listo, porque pones un peso que lo puede llevar a destrucción. Ahora mire, esto es tremendo. Él pierde la túnica y lo visten de esclavo. Cada vez que José iba a entrar en un proceso, le cambiaban la ropa. La vestidura cambiaba. Le ponen vestiduras de esclavo. Cuando llega a la casa de Potifar, le ponen el vestido, la vestidura, para que él pudiese estar ahí siendo el, ¿cómo se llama? El sirviente en la casa de Potifar. Era vestidura de esclavo. Cuando la mujer de Potifar, dice una versión hebrea, dice, le echó el ojo. Dice que se quedó con qué de José en la mano. Con la vestidura. Porque el Señor le iba a entregar la siguiente vestidura para la cual estaba listo. De esclavo a preso, delincuente. El proceso de la calumnia y la difamación. Pero en el proceso de la calumnia y de la difamación, generalmente lo que queremos es que el Señor nos haga pasar rápido por ahí y que el Señor traiga su justicia, ¿cierto? Y usted se atreve a decir y a orar y decir: ay de aquel que toca a uno de tus ungidos. Y el Señor en la eternidad lo único que hace es reírse. Porque se los digo, porque me ha tocado pasar por ahí. Y cuando yo entendí para qué el Señor permitía esas difamaciones, esas traiciones, yo empecé a gozarme en ese tipo de tribulación. Porque el Espíritu Santo me dijo, en un momento muy terrible del ministerio, donde todos me difamaron, donde, bueno, difamación internacional, fue una cosa bien horrible. Estoy hablando hace como 20 años atrás. Y el Señor me dijo: llegó la hora de probarte. ¿Quién te llamó? Si te llamó el hombre o te llamé yo. Si no pasas este proceso, no podrás ir hacia adelante. Y estando un momento con mucho dolor, yo estaba en un congreso de guerra espiritual y adoración. Y cuando iba de camino al altar, yo le dije: Señor, el dolor es tanto que me cuesta hablar. Mujer predicadora y que le cueste hablar, estaba muriéndome. Mi corazón lo sentía literalmente convertido en agua, derretido del dolor tan grande, de toda la difamación, de todo. Es que fue muy, muy fuerte, muy terrible. Y el Señor me dice así, cuando yo voy camino a subir a predicar, me dice: hija, habrán heridas que ya no te dolerán, porque ya habrás muerto. Como la herida que me hicieron los soldados con la lanza en mi costado. Me dijo: esa herida no me dolió porque ya yo había muerto.
pero de la herida que me hicieron cuando yo estaba muerto fue de donde salió la vida de mi iglesia, porque nació de agua y de sangre y fue tomada del costado como la mujer fue sacada del costado del varón. Pero fue de la herida que no me dolió. Me dijo: si te duele, es porque estás viva. Yo quería escuchar: hija mía, yo conozco el dolor que llevas por dentro. Amada de mi alma, yo te vengaré. ¿Verdad que sí? Mire, cuando usted conoce cómo habla el Espíritu Santo, usted no presta mucha atención a gente que le diga ese tipo de cosas, porque usted sabe que lo están formando para un destino profético poderoso. Y la gente que es llamada por Dios a cambiar naciones, Él no le está pasando siempre por la espaldita: ay, mi chiquito tan lindo que eres. Recibimos un entrenamiento de gente de guerra. Ahora, volviendo al punto donde estaba yo ahí, y el Señor hablándome, y me dice: ¿y sabes por qué estás así? Por desobediente. Y digo: encima de todo, yo soy desobediente. ¿Y en qué te he desobedecido? Me dijo: en que escrito está: gozaos cuando por mi causa os vituperen y hablen toda clase de males contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me dijo: me estás desobedeciendo porque no te has gozado en medio de la calumnia y en medio de la difamación. Por eso no puedo traer sobre ti los galardones de los cielos. Y me dijo: si tú te gozas en esta prueba, yo te voy a dar autoridad y te voy a entregar el galardón del tercer cielo, que es alcanzar la complacencia del corazón del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Quieres que muchos te escuchen? Nunca busques la complacencia de los hombres, busca la complacencia del corazón de Dios. A Él oíd. Me dijo: te daré galardón de segundo cielo, porque te voy a dar autoridad sobre los tronos que gobiernan en el mundo espiritual. Y me dijo: y tercero, te daré el galardón del primer cielo, porque te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a dar toda clase de bienes. ¿Y sabe lo que le dije en ese momento? Le dije: pues aquí en este instante me gozo y empiezo a bendecir a todo el mundo. Mire, llegó tanto la bendición que se desató sobre mi vida, porque al primer momento no crea que me estaba gozando de verdad. O sea, estaba ensayando cómo gozarme, porque yo lo que quería era bendecir a todos, pero para que le vinieran las ascuas de fuego en la cabeza. Perdón que sea tan honesta, pero es que así pensaba. Yo los bendigo, Señor, pero para que venga el fuego, Señor, fuego. Mire, fue algo tan impresionante. Aprendí a gozarme de tal forma que cuando se acabó aquel proceso, yo le dije: Señor, ¿no podría uno ahí por levantarse a difamarme un poquito más? Porque es que está buenísimo. Yo me gozo, tú me bendices. Yo bendigo a mis enemigos de todo mi corazón. Los bendigo, los amo, porque el Señor empezó a provocar un amor que no era mío, sino del Espíritu de Dios que Él puso en mí. El fruto del amor hacia los enemigos y hacia los que me maldecían y me perseguían. Y empezó a manifestarse
los galardones. Empezó a venir una mayor dimensión de revelación. Empezó a venir el Señor entregándome autoridad territorial en diferentes naciones. Empezó a darme autoridad sobre la masonería en los Estados Unidos, en Europa. Iba, me mandaba, me enviaba, me decía: levántame un altar y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Yo vi ídolos caerse. Yo vi obeliscos, más de 100 obeliscos, venirse y caerse. No en el espíritu, de verdad. Quedó registrado en las noticias. ¿Quieres legalidad? Aprende a gozarte donde nadie se goza. Pasar la prueba de la amargura, del resentimiento, es lo que nos va a entregar unas llaves poderosas del poder de Dios para entrar donde nadie había entrado. Ahora me voy a José. José está en la cárcel, ¿cierto? Pregunta: ¿fue llevado a la cárcel injustamente? Sí. ¿Lo metieron en la cárcel por una mentira? ¿Por una injuria? ¿Por una calumnia? Sí, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Dios no hizo nada por él? Porque el Señor lo dejó más tiempo. De hecho, cuando viene José y tiene los sueños, ¿recuerdan ustedes los sueños en la cárcel? Porque el don nunca se le fue. El don era el mismo en la casa del papá, el don era el mismo en la cárcel y el don era el mismo en las cortes de Faraón. Era el mismo don. Lo que cambió fue la dimensión de legalidad. Porque tú puedes tener un don y estar en la cárcel y no ser influencia para nadie. Pero cuando entras en la legalidad de Dios, Él te enviará a influenciar sobre gobiernos, sobre naciones, sobre ciudades. Ahora José, lo que no sabía es que al ser llevado a Egipto, él no se estaba enfrentando con Mickey Mouse. Le voy a explicar algo. Faraón era el que gobernaba, pero él tenía una corte judicial. La corte de justicia de Faraón estaba conformada por los sacerdotes de la diosa Mat, que era la diosa de la justicia. Para poder juzgar, la diosa de la justicia, a un justo se le tenía que cometer una injusticia. ¿Me escuchó eso? Se lo repito. Para poder juzgar la injusticia, a un justo se le tenía que hacer una injusticia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Yo juzgaré a Babilonia. ¿Cuándo? Porque me cautivaron a Judá. Yo juzgaré a Egipto. ¿Por qué? Porque me cautivaron a mi primogénito Israel. Señor permitió procesos nacionales. Hello, ¿está escuchando Puerto Rico? Dios permite procesos nacionales para poder levantar una generación en legalidad. El Señor permite que aún los políticos de turno cometan injusticias para luego levantarse Dios y ejercer justicia sobre ese territorio. La corte de Mat rodeaba a Faraón. Eran sus consejeros. ¿Con qué legalidad se iba a meter José ahí? Le fue cometida una injusticia, fue llevado a la cárcel, de repente tiene una oportunidad. El copero y el panadero sueñan, pero José comete un error. Trata de usar el don en provecho personal. Jamás uses el don de Dios para sacar provecho en tu propia vida.
Esa es una de las tentaciones más grandes. He visto gente tratando de levantar su don, tratando de promocionar su don para provecho propio. No prostituyas lo que solo le pertenece a Él. El don no se usa para provecho propio, para que te vean, para que te levanten, para que te conozcan. No, 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 no. El ministerio no le pertenece a nadie, le pertenece a Él. José, como tiene la interpretación, viene donde está el copero. Al panadero le dice: a ti te matan en 3 días, chao, Dios te bendiga, nos vemos. Pero al copero José vino: amigo mío, háblale bien de mí a Faraón cuando se te cumpla la palabra que yo te acabo de dar. Hay profetas que usan la profecía para tratar de abrirse camino. Eso se llama corrupción. Y entonces después hablamos de la corrupción allá afuera y queremos y oramos para que la corrupción sea quitada en el gobierno, cuando la misma iglesia está corrupta. Apóstol, yo creo que mañana viene como la mitad. Es que es tan importante entender lo que es legalidad espiritual. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y háblale bien de mí a Faraón, porque yo no hice nada para que me metieran en la cárcel. Y dice que el copero salió, se fue. Y dice: y el copero no se acordó más de José. A ver, ¿cuántos han pasado el proceso del olvido? Mire, le voy a hablar como habla una oveja. Estuve enfermo, nadie me llamó. Estuve mal, nadie me visitó. Y ahí está el pastor corriendo por todo lado para que todas las ovejas estén contentas. Porque la gente no entiende que es importante pasar el proceso del olvido. Porque en el olvido vas a aprender que a ti no te puede sacar nadie de donde Dios fue el que te metió. Ni Faraón ni nadie. Si no es el tiempo, se va a olvidar, aunque tú le hayas profetizado al que tiene la llave de la cárcel y la profecía se le haya cumplido exacto. Pero si no es el tiempo de Dios, nadie te saca de ahí. Porque esto no es por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando se cumplen los 2 años, Faraón tiene un sueño. El sueño de Faraón era la llave de salida de José. ¿Por qué el Señor no le dio el sueño a Faraón antes? Porque José era ilegal todavía. Necesitaba más proceso en la cárcel, porque se iba a ir a enfrentar. Es que José era el instrumento de justicia de Dios para romper los poderes de un trono espiritual, que era el trono de la diosa Mat, que rodeaba a todo lo que tenía que ver con el gobierno en Egipto. Cuando José está listo, Dios le da el sueño a Faraón. Y Faraón sueña y pregunta: mire, he tenido un sueño. Y de repente, sobrenaturalmente, alguien se recupera de la amnesia. Y dice de repente: uy, sí es verdad, hace 2 años me mandaron un mensaje. Mandaron un mensaje conmigo para ti, Faraón, pero se me había olvidado.
Le dice: yo conocí a un joven de los hebreos que interpretó los sueños, y así como lo interpretó, así se cumplieron. De inmediato Faraón dice: cámbienle la ropa, quítenle la ropa de preso, porque ha llegado la hora de que José tiene que salir de la prisión, porque ahora está en legalidad. Le cambian la ropa, le rasuran, lo preparan para que se presente delante de Faraón. Y entonces Faraón le dice: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y José le dice: no, yo no. 2 años más ahí no. No, es que si yo digo, si yo me pongo aquí que soy yo, me devuelven. No. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces el Señor dice: está listo para que sea revestido de la vestidura que un día su padre le puso. Y no era legal para tenerla. Ahora sí, pónganle la túnica de mangas largas, porque ya está en autoridad para ir a confrontar las cortes de la diosa Mat. Y sabe, los consejeros de Faraón, que eran sacerdotes de esa diosa, no volvieron a dar consejo. Y en Egipto se hacía lo que José decía. ¿Por qué? Porque a través de su proceso fue juzgada la corte, el trono que operaba alrededor del trono físico de Faraón. ¿Entienden los procesos? Señor, sácame de esto. Señor, ayúdame. Entendamos que las lágrimas de hoy serán la llave de legalidad el día de mañana. No existe legalidad sin proceso. Jesús fue legal en todas las cosas. Hay gente tan tremenda que vienen y justifican su ilegalidad diciendo: Dios conoce mi corazón. No, perdóneme, el reino no son sentimientos ni emociones. Y aquí voy a decir algo, porque el Señor ayer me puso que hablara fuertemente esto. La gente pegada a las tradiciones grecorromanas y a la adoración a los dioses falsos dentro de la iglesia. Dios conoce mi corazón y sabe que no lo hago por eso. Dios conoce mi corazón. No. El reino no son sentimientos. El reino no se maneja por emociones humanas. El reino se maneja por principios y preceptos. Deje de andar justificando lo que no se justifica. Mejor diga: yo quiero permanecer adorando lo que no es Dios, y me voy a aguantar las consecuencias, y no voy a andar pidiendo oración para que me arreglen la vida con oraciones. El día que aprendas a caminar en legalidad, se te van a ir un montón de problemas alrededor de tu vida. Y no le eche la culpa al diablo de lo que no tiene la culpa, porque a veces somos nosotros dando coces contra el aguijón que nos fue puesto. Una de las cosas que a mí me sorprendió en este tema de legalidad, cuando el Espíritu Santo empezó a enseñarme, fue la legalidad que tuvo que tener Jesús para empezar a desarrollar su ministerio. ¿Sabe? ¿Cuántos saben que Juan el Bautista
era hijo de un sacerdote y era hijo de una de las hijas de la línea de Aarón. Eran Cohen, ellos venían de línea sacerdotal. ¿Cómo se pasaba el sacerdocio en Israel? ¿Cómo? Por línea generacional. ¿Qué era Juan? Era sacerdote del orden de Abías. Ahora, la palabra orden en el hebreo es la palabra divré, que viene de diver, que viene de davar, ¿ok? Y davar es la palabra que el Señor desata y no regresa a él vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. O sea, cuando dice del orden de Abías, es que cada uno de los órdenes sacerdotales emitía una palabra. Tenía que soltar una palabra, un davar, un orden, una palabra que era puesta en la boca de los sacerdotes para soltarla sobre la nación. No era cualquier cosa declarar lo que el cielo estaba declarando. Ahora, Zacarías, Elizabeth eran justos, ¿verdad que sí? Dice que eran justos delante del Señor, pero no habían tenido hijo. El ángel Gabriel, el que vimos ayer con Daniel, viene y le habla a Zacarías estando en el santuario. Se le manifiesta y le habla, le dice que va a tener un hijo con su esposa. Todo eso lo sabemos, ¿cierto? Ahora, Juan nace lleno del poder del espíritu de Elías, poder profético de Elías. Cuando Juan crece, desarrolla su ministerio, un día Jesús viene a él. Era necesario que Jesús viniera delante de Juan. ¿Por qué? Porque dice, Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Legalidad tiene que ver con justicia. Hay mucha gente que ora mucho, pero no son justos. No caminan en justicia. Ayunan mucho, pero no caminan en justicia. ¿No dice acaso el Señor, hablándole a Israel, me tienen harto con sus oraciones, sus ofrendas y sus ayunos? ¿No dice eso? Hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer todo lo que la Escritura dice, pero desde la plataforma de la justicia, porque si no, no es acepto delante del Señor. Ahora, cuando Jesús dice me es necesario que cumplamos toda justicia, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿De qué era el bautismo de Juan? Era un bautismo de arrepentimiento. En los días en que nuestro Salvador estaba en la tierra, era común que hubiese bautismos. No era nada nuevo en Israel. Las escuelas rabínicas tenían a sus discípulos, los rabinos principales enviaban a sus discípulos a bautizar a los adeptos de la yeshiva o de la nueva escuela que se había abierto. ¿Ok? Entonces era algo normal. Un nuevo maestro, un nuevo rabino, Juan. Entonces hay que ir a bautizarse. Lo que Juan está hablando ahora es bautismo de arrepentimiento. Por eso los fariseos y todos querían venir, porque era como una nueva moda para ellos. Cuando Jesús viene, Juan lo que traía era el bautismo de arrepentimiento. Pregunta, ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? Quiere decir que el bautismo de Jesús no fue de arrepentimiento, porque él no conoció pecado. ¿Qué era Juan? Escuche. Hermano, ¿me puede ayudar? Venga, párese acá. Hermano, ¿puede venir usted, por favor?
Usted es Juan, usted es Jesús. Sacerdocio de Leví, acá. Sacerdocio de Melquisedec, acá. Juan fue el último. Entonces, como era el último de los sacerdotes del orden arónico, el sacerdote del nuevo Divré tenía que venir delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote que tenía, valga la redundancia, el sacerdocio que ya se iba a vencer, tenía que sumergir en las aguas a los nuevos sacerdotes que iban a oficiar. Entonces, cuando Jesús dice: es necesario que cumplamos toda justicia, porque sin esa legalidad él no podía. ¿Por qué? Porque esto había empezado con Abraham y Melquisedec. En Abraham, en los lomos de Abraham, estaba el sacerdocio levítico que fue presentado delante de Melquisedec. Aquí se cerraba un ciclo en la historia de la humanidad y en la historia eterna. Un nuevo sacerdocio estaba siendo sumergido en las aguas, como los nuevos sacerdotes levitas que eran sumergidos en las aguas haciendo una tevilá y se levantaban para ejercer. En ese momento el verdadero sacerdocio fue ungido, fue consagrado por el sacerdocio que venía del orden de Aarón. Por eso Juan fue el que le preparó el camino, porque lo llevó a las aguas. Y ahí Jesús entró en la legalidad para poder ejercer su llamado. Gracias. ¿Es verdad que es algo tremendo? Ahora, si Jesús no es llevado a las aguas, el poder del Espíritu Santo no viene sobre él. ¿Y por qué necesitaba recibir al Espíritu Santo? ¿Solo para hacer milagros? Es más, le voy a hacer esta pregunta. Cuando los apóstoles Jesús los comisiona y los envía, y no habían recibido el Shavuot, donde vino el Ruach de nuestro Padre, cuando ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ¿hacían milagros? ¿Echaban fuera demonios? Claro que sí. Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. No habían recibido el Espíritu Santo. Había sido, pero no habían tenido la experiencia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos hacían, se movían. Jesús los comisionaba. Por eso es que usted verá en aquel día gente: en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes no los conozco. Para hacer milagros y todo eso no se necesita un nivel de legalidad, porque son manifestaciones de los dones del Espíritu de Dios que van a fluir por misericordia al pueblo. ¿Me doy a entender? Por eso hace mucho, yo creo que, queridos apóstoles, a ustedes les ha pasado lo mismo. A ustedes no le impresiona nada, ni que se haga llover fuego del cielo, ni, ¿verdad? Yo simplemente quiero ver la legalidad espiritual. Quiero ver el fruto. Quiero ver el fruto y el testimonio y la señal de que Dios está ahí. No por lo que siento, sino por lo que vivo. Y entonces Jesús es ungido, metido, llevado al agua, sumergido en el agua. Y de inmediato que él sale, ¿qué le dijo el Espíritu de Dios? ¿A dónde lo llevó?
al desierto. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios sobre Jesús? Para llevarlo al desierto. ¿A qué? A ser tentado por Satanás. Porque tenía que pasar la tentación del ego para poder iniciar su ministerio. Te voy a dar todos los reinos si postrado me adoras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿por qué Satanás le ofreció los reinos si lo adoraba? Porque adoración está ligada a gobierno. Adoración no es solo venir a cantar. Adoración tiene que ver con establecer el trono de nuestro Padre. Pero Jesús pudo establecer el trono del Rey. ¿Por qué? Porque Él era legal. Él era legal espiritualmente. Satanás le ofreció: mira, convierte estas piedras en pan. La tentación demuestra lo que eres. Demuestra los milagros que sabes hacer. Demuestra esto. Mira, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No tentarás al Señor tu Dios. Dice entonces el diablo lo dejó por un tiempo. Cuando Jesús regresa de la tentación, regresa de ser tentado, dice que volvió y llegó ¿a dónde? A Nazaret, el lugar donde se había criado y donde le conocían como el hijo de José. Siempre hay un proceso donde vas a llegar, o el Señor te va a enviar, donde la gente te conoce en lo natural, donde no ven nada bueno de Dios en ti. Ese proceso es el que muchas veces pasas en medio de tus amigos, de tu familia, de la gente que está cerca de ti, la gente que te conoce. El hijo de José, Josecito. Ahí le decía, no sé si aquí en Puerto Rico, ¿cuál es el diminutivo que usan de Jesús? ¿Cuál? Chus, Chuito. Ahí en Nazaret lo conocían como Chuito. Ahí viene Chuito. Lo que ellos no sabían es que Jesús había entrado en una dimensión tan gloriosa. Ya no era el mismo, ya no era el hijo de José, ya ahora había sido revestido con el poder de la sobrenaturalidad. Ahora tenía una legalidad que no tenía antes. Ya no era Jesús el hijo de José, ahora era el sacerdote según el orden de Melquisedec, el que había llegado al territorio. Y entonces empezó a manifestarse lo que estaba oculto. Y lo que estaba oculto se manifestó cuando Jesús entró donde estaban los religiosos. Porque dice que fue a predicar, llegó a la sinagoga, era Shabbat, y entró y empezó a enseñar como siempre lo hacía. Como siempre lo hacía. Empezó a leer la palabra como siempre lo hacía. De repente Jesús empieza a confrontar. Mientras estaba leyendo la palabra no había problema. El problema fue cuando empezó a confrontar. Cuando él empieza a confrontar y a decir: porque en Israel habían muchas viudas, pero fue a una de Sarepta a la que visitó el profeta Elías. Porque en Israel había muchos leprosos, pero fue a un sirio al que el Señor limpió.
Mire, cuando aquellos religiosos empezaron a escuchar eso, porque lo que Jesús estaba diciendo era que el poder de Dios no estaba restringido al mundo religioso, sino que iba a ser llevado más allá de las cuatro paredes de la sinagoga. Yo quiero decirle esto, mi amado: viene un tiempo donde no será en los templos donde se levantará el mayor movimiento del poder del Espíritu Santo, sino que será el pueblo de Dios usado en los lugares de trabajo, en las calles, en los lugares donde nadie pensaría que la gloria de Dios puede venir. Dios tiene su gente que ha pasado procesos y durante mucho tiempo los ha estado llevando a la dimensión de legalidad para poder darles influencia. Se levantan los religiosos y dice que lo sacaron de la sinagoga. Lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un monte. ¿Para qué? Para despeñarlo. Pero mire, porque esos religiosos lo que en realidad tenían eran envidia, era celos. Estaban llenos de ira y de enojo. Y dice que fueron para despeñarlos, pero dice la escritura, y Jesús pasó en medio de ellos y se fue hacia todo el territorio de Capernaum. Tú sabrás cuando sea el tiempo de la expansión, cuando el mundo religioso empiece a atacar a aquello que ha nacido en el corazón de Dios. Tú sabrás cuando ha llegado el tiempo, cuando empiece a venir esa persecución y que digan: no queremos esto en nuestra ciudad. Mientras eras el hijo de José, todo estaba bien, porque ahí no representabas ningún peligro. Pero ahora que tienes la investidura del sacerdocio, ahora que tienes la investidura del reino de los cielos, no nos gustas en este territorio. Iglesia, así es el diablo cuando hay espíritus posicionados territorialmente. Mientras la iglesia sea una comunidad religiosa donde todos nos ministremos entre todos, y pase, le pongo mano, se cayó. Pero cuando se entra en legalidad, cuando se entra en la dimensión del poder del Espíritu Santo, el diablo empieza a decir: uy, esta gente se me convirtió en un peligro, porque ya no son los hijos de José, se han convertido en esa gente profética, en esa representación del sacerdocio real, porque fueron constituidos reyes y sacerdotes. Es gente que entiende cuál es el poder que está sobre ellos. Estos son un problema, y empieza a venir la presión, y los gobiernos empiezan a presionar, y el mundo religioso empieza a presionar. Pero esa generación sabe lo que va a hacer cuando estén a punto de querer despeñarnos. Permiso, señores, que yo traspaso paredes, que yo traspaso puertas, que yo traspaso la religión para poder ir hacia la expansión. Si Jesús no pasa por ahí y vive todo ese rechazo, no puede llegar a todo el territorio de Capernaum y Galilea, donde su ministerio fue dado a conocer y expandido. Eso se llama legalidad espiritual. Y si el Hijo del Dios viviente tuvo que pasar por ahí, ¿usted cree que usted se va a saltar el proceso? ¿Cuántos son gente de guerra? Pero antes de que te usen, antes de que la palabra que digas se cumpla así, necesitas legalidad.
Y la legalidad se obtiene en el proceso si tú permites que el Espíritu de Dios procese tu vida. ¿Me doy a entender? Legalidad espiritual es lo que el Señor quiere traer sobre su pueblo en este tiempo. Y le voy a hablar de otra legalidad que le comenté ayer a los apóstoles de la casa. Hebreos 7:9 está ligado a esto que le digo de Jesús con Juan, de Abraham con Melquisedec. Hebreos 7:9-10 dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Yo no sé si usted sabía que cuando el Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, ni siquiera había nacido Isaac. Sara estéril, Abraham anciano. Pero cuando vino la acción, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y entra en la acción de entregar los diezmos del botín, Dios no vio a Abraham, porque aún estando en los lomos de su padre, lo que el Señor vio fue la cuarta generación entregando los diezmos. Y entonces dice, porque estaba en los lomos de su padre, le repito, ni siquiera había nacido Isaac, y ya el Señor estaba viendo la cuarta generación. O sea, ya el Señor había visto a Isaac, había visto a Jacob y estaba viendo a Leví. Hay cosas que usted siembra hoy y las recogerán sus hijos. Hay cosas que usted no va a ver que Dios le prometió, pero sí las van a ver sus hijos. Porque cuando el Señor le llamó a usted, no le llamó a usted, llamó su linaje, llamó su ADN, llamó a sus generaciones. A mí el Espíritu Santo, cuando me dijo esto, me dijo: hija, en los diezmos se pacta la generación. Cuando tú diezmas y no lo haces, voy a usar una expresión costarricense, chanfaineado. No sé cómo se dice eso en puertorriqueño. Con trampa. Cuando tú diezmas, el Señor no está viendo tu diezmo, ni está viéndote a ti. Ya vio a tus hijos, ya vio a tus nietos, ya vio a tus bisnietos. Y a causa de esa acción estás consagrando una generación sacerdotal delante de la presencia de Dios. No importa cuánto tarde el proceso, yo solo sé que Él no miente. Y no me importa ver lo que sea con los ojos de la cara, porque ya yo vi con los ojos del Espíritu. Y vea lo que vean mis hijos. Yo sé que tengo un pacto con el que hizo el cielo y la tierra, y que si a Abraham le funcionó, a mí también me va a funcionar. Mi parte tiene que ser la fidelidad para poder entrar en una legalidad sobre mis generaciones. Entienda, cada vez que usted entrega el diezmo, le da legalidad al cielo para intervenir sus generaciones. Eso del diezmo es de la ley. Siga ahí. Pero no me pida oración por sus hijos, porque no voy a orar.
Ay, profeta, es que usted lo que quieren es plata. No, no me interesa, porque yo no dependo de nadie. Yo dependo del que me llamó. Y el que invita paga. Él me llamó, Él me invitó a su reino. ¿Eso es así o no es así? El reino es así. Hoy en día la gente pone 1000 de pretextos para no hacer lo que es justo. Me piden, dice el Señor, me piden que yo haga, pero ellos mismos no hacen cosas justas. La justicia es una poderosa arma de legalidad espiritual. ¿Por qué oramos, ayunamos, nos quebrantamos como un junco y tú no oíste? Simple, no hay legalidad. Qué importante es entender que cada acción tuya y mía, de hecho, cuando tú le adoras, no es solamente en la parte del diezmo. Cuando tú le adoras a Él y lo haces con todo tu ser, rindiéndote plenamente en su presencia, Él no te está viendo a ti. Cuando te ha tocado, cada vez que te ha tocado morir, renunciar, soltar, dejar, yo no sé a cuántos les ha pasado que han tenido que morir 1 y 1000 veces. Él no te está viendo solo a ti, te está viendo a ti y está viendo a tus generaciones. Un día el Espíritu de Dios empezó a enseñarme sobre esto hace mucho tiempo y me dijo: hija, tú sabes que cuando Elías estaba en la cueva, él pasó por estos procesos porque el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Sal de la cueva. Y cuando Elías iba saliendo, dice que de repente había un viento recio que quebraba las peñas. La segunda vez que intentó salir, vino un terremoto. La tercera vez, un fuego que quemaba todo. O sea, el Señor te dice: sal. ¿Y cómo sales? Con un tornado en la puerta de la cueva. ¿Cómo? ¿Qué tenía que aprender Elías? Dice, escuche bien, él había vivido el ver la restauración del altar nacional de adoración. Había confrontado a los profetas de Baal. Les había cortado la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que había cortado en el espíritu la cabeza de los falsos profetas, que era Jezabel. Por eso Jezabel lo quiso matar, porque ella entendió el mensaje. No era cortarle la cabeza a esos hombres, no. Lo que Elías estaba cortando era el gobierno espiritual. Por eso Jezabel no tuvo poder después de eso. Y usted ve cómo empezaron a levantarse los hijos de los profetas, aunque ella seguía viva. Pero los días de Eliseo ella no pudo hacer nada. Escuche, Elías fue el que vio todas estas maravillas, hizo llover fuego del cielo, todo esto. Llega a la cueva en depresión, con temor, con miedo. Dios necesitaba llevarlo a la siguiente dispensación de su ministerio. Él estaba en la frontera de una nueva dimensión de su llamado. Ya no iba a ser solo profeta, pero el Señor necesitaba entregarle la legalidad para que entrara en la siguiente dimensión. Había conocido el fuego, había conocido el poder de Dios, había conocido el movimiento del Espíritu Santo, pero eso no le servía a Dios. Cuando él intentó salir esas 3 veces no pudo. Dice, pero de repente escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Ese manto hasta ahí
había sido el manto de un profeta que le había servido. Milagros, señales, mover de Dios, cortar la cabeza de los falsos profetas, confrontar a Jezabel, etcétera. Pero no tenía todavía legalidad para activar una generación. No se podía multiplicar en otros. Lo que había tenido eran criados, no hijos, que tuvieran su mismo ADN. Ahora dice la escritura, cubrió su rostro con su manto, salió de la cueva. Cuando la palabra dice que hubo un susurro, un silbo apacible, en el hebreo quiere decir el susurro de la voz paternal de Dios. Y cuando lo oyó Elías, salió. ¿Qué fue lo que lo sacó? La paternidad de Dios, que vino sobre ese manto, transicionando el llamado del profeta. Y el Señor le dice: Elías, ve por el desierto de Damasco, devuélvete por el desierto de Damasco, y llegando ungirás a Hazael para que sea rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás para que sea rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden 7,000 que no doblen sus rodillas delante de Baal, ni que su boca lo haya besado. La pregunta del millón: ¿conoció Elías a Hazael? ¿Ungió Elías a Jehú? No. Dios le dijo: devuélvete, y llegando vas a ungir a Hazael, vas a ungir a Elías, a Jehú, y vas a poner la unción sobre Eliseo como profeta. ¿Cuál fue el primero con el que se encontró? Con Eliseo, al que le soltó el manto. Yo le pregunté: Señor, no entiendo, ¿cómo tú le dices a un hombre que vaya y haga algo si tú sabes que ese hombre no lo va a poder hacer? Tú sabías en la eternidad que Elías no iba a ungir ni a Jehú, y tampoco iba a ungir a Hazael. ¿Por qué le dijiste? Me dijo: hija, ese hombre entró en una transición. Él ya no solo era un profeta. Cuando él entró en el entendimiento de mi paternidad, la dimensión cambió. Y aquellos que transicionan a esta dimensión de paternidad, yo no les hablo a ellos, le hablo a lo que llevan en los lomos, le hablo a lo que llevan dentro de ellos. Por eso le dije: ve y úngeme a Hazael, porque Hazael iba a ser ungido por uno de los hijos espirituales de Eliseo, que era el que Elías llevaba en sus lomos en ese momento. Jehú iba a ser ungido por uno de la escuela profética de Eliseo. Hazael fue activado por el profeta Eliseo, no por Elías. Cuando Dios tiene una generación que ha transicionado en el manto de la paternidad genuina, a esa generación el Señor le dice: lo que tú no logres, lo van a alcanzar tus hijos. Lo que tú no veas cumplido, tus hijos sí lo verán, tus nietos lo van a ver, porque yo soy el Dios que trabaja con el ADN, que trabaja con las generaciones. Por eso el Señor escogió a Noé, porque lo encontró perfecto en sus generaciones. Elías entró en legalidad de activar una generación en la transición del manto. Y con esto cierro, porque el Señor me puso en mi espíritu esta tarde que le hablara un poquito de Noé.
un hombre perfecto en las generaciones. Por eso lo escogió Dios. Lo que había en ese tiempo, en los días de Noé, era una raza mezclada. El ADN del ser humano se había contaminado, se había mezclado, era una raza híbrida. Habían salido gigantes de esa relación con seres espirituales. Era terrible lo que había en la tierra. Y el Señor encuentra a un hombre y a su familia con un ADN alineado a la eternidad. Y entonces les da el diseño para salvarse. Cuando Noé sale del arca, siendo un hombre que caminaba en perfección generacional y tenía legalidad, y esto por favor prestemos mucha atención. Cuando ellos salen del arca, el Señor llama a Noé, a Cam, a Sem y a Jafet, a los 4, y les dice: fructifiquen, multiplíquense. ¿A quién se lo dijo? A los 4. O sea que le estaba diciendo a Noé que tuviera más hijos. Pero la escritura dice que Noé plantó una parra. ¿De dónde la había sacado? Si todo se había muerto y todo estaba en semilla, ¿de dónde la había sacado? La viña. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la trajo? Del pasado, de la ilegalidad, de lo que había sido arrasado. Se quedó con su cosita, la metió ahí en el arca. Cuando salió se puso a cuidar su viña. Se entretuvo cuidando lo que Dios no le mandó a cuidar, haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Pero parecía muy lindo, muy bueno, porque apelaba al gusto, a lo que le gustaba a Noé. A veces lo que nos gusta, lo que queremos, es la mayor trampa para robarnos la legalidad que hemos conquistado. Y dice que se embriagó. Su hijo Cam, no voy a entrar en detalles con esto, su hijo Cam descubre la desnudez de su padre, le habla a sus hermanos entran hacia atrás, lo cubren, etcétera, y Noé suelta una maldición sobre Canaán, su nieto. Ahora escuche, ¿qué fue lo que Dios juzgó a través de la legalidad de Noé? Juzgó al mundo antiguo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que destruyó el Señor? Los gigantes, ¿cierto? Fueron arrasados por el diluvio. La raza de los gigantes, los hijos de los Nefilín, los hijos de los caídos, fueron juzgados. La maldición Noé se la suelta a Canaán. ¿Sí? ¿En cuál tierra? Cuando Israel entra, los espías entran, ¿qué fue lo que vieron? ¿De dónde salieron? Cuando alguien que ha sido comisionado por Dios por algo, para algo poderoso, abre la puerta a lo ilegal, lo que había sido destruido del enemigo vuelve a levantarse. Por eso cuando el Señor en Zacarías capítulo 3, el Señor muestra a Josué, el hijo del sacerdote Josadac, no Josué el de Moisés, sino el sacerdote. Y dice que Satanás estaba para acusarlo. ¿A quién estaba acusando? Al sacerdocio de la nación, no al gobierno. Hello, ¿me está escuchando? Porque lo que Dios juzga y lo que el enemigo pone el dedo para acusar es a los que se dicen que son.
el sacerdocio de la nación. Y dice, y Satanás estaba al lado de él para acusarle. Y entonces el Señor dice, quítenle las vestiduras viles, porque era el sacerdocio el que estaba contaminado. Cuando en una nación, cuando en una ciudad el sacerdocio de Dios está, la gente que ha sido llamada por Dios está contaminada, el enemigo va a estar permanentemente acusando. Y todo aquello que el sacerdocio permite se va a establecer en el territorio. Por eso, no sé si usted ha visto, cuando un hombre o una mujer que Dios llamó para ser o el profeta o el apóstol de la ciudad o de la nación peca, la condición de la iglesia, y hablo a nivel general, empieza a caer. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta. El que tenía la legalidad abrió la puerta. Adán y Eva tenían la legalidad de Dios, abrieron la puerta y estamos como estamos. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos quieren caminar en legalidad? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les enseñe? ¿Cuántos procesos has vivido y quizá no los entendiste? No te sientas mal, al principio yo no entendía nada, pero empecé a decirle, Señor, yo no te pido que me bajes de la cruz, yo te pido el reino. No quiero ser como el ladrón que decía, bájame de esta cruz, sálvame de esto. No, yo quiero ser como el otro, que en el momento de la crucifixión dijo, yo quiero tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo quiero ser de esos que no quieren evadir el proceso, sino que dicen, heme aquí, yo quiero legalidad para transformar ciudades y naciones. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos un momento. Espíritu Santo, estamos dentro de esta celebración, esta ventana profética, la ventana de Sukkot, tabernáculos. Espíritu Santo, donde tú despiertas el espíritu, la unción de la novia, la que tiene las vestiduras de lino fino, las mismas, el mismo material de las vestiduras sacerdotales, porque la novia no puede estar fuera de lo que es el sacerdocio. Tú estás llamando a una generación para convertirla en un reino de sacerdotes, como fue desde el principio. Aquí estamos, Señor, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos humanos, pero estamos dispuestos a que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros, para poder ser gente que camina en legalidad, porque queremos ver la ciudad, la nación siendo transformada y entrando dentro de tu diseño profético. Padre, hoy te pedimos perdón por todas las veces que no hemos entendido el principio de la legalidad espiritual y hemos querido subir por el muro y entrar por otro lugar que no es la puerta, y nos hemos convertido, Señor, en ladrones, porque el que sube por otro lugar que no es la puerta, ese es ladrón y salteador. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos querido hacer las cosas en nuestra fuerza humana. Hoy, Padre, nos arrepentimos delante de ti. Necesitamos, Señor, necesitamos urgentemente un cambio de mentalidad para poder ver, Señor, al enemigo huir, para poder, Señor, ver principalmente
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huir, y nosotros tener la legalidad de sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. No cuando muramos, sino desde ya, desde ahora. Y sojuzgar sobre los territorios donde tú nos has establecido. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos murmurado, que hemos hablado mal, que hemos hecho lo incorrecto, Señor. Perdónanos, Padre, porque queremos sanar la tierra, pero hablamos mal del hermano. Y tu palabra dice que eso nos constituye en derramadores de sangre. Y no podemos tener legalidad para sanar la tierra si nosotros mismos derramamos la sangre del hermano. Perdónanos, Dios. Perdónanos y sana. Sana primero tu casa, Señor, te lo pedimos, para que tu casa pueda traer sanidad a la tierra. Perdona, Señor, todas las veces que incursionamos en el mundo espiritual sin tener legalidad. Perdónanos, Padre, por los daños que se provocaron a causa de esto. Hoy te pedimos perdón. Límpianos. Límpianos. Hoy pedimos perdón a la tierra también por todos los pecados que hemos cometido contra la tierra. Perdónanos por los pecados de la religiosidad, del legalismo, de la murmuración que activó al destructor, como dice 1 Corintios 10:10. Y perecieron por el destructor cuando murmuraron. Perdónanos por abrir la puerta de Apolión, el destructor, y después querer orar para que las cosas se sanen y la tierra se sane, y echar fuera principados y potestades. Señor, necesitamos una limpieza, una santificación que va más allá de los trapos que nos ponemos. Una santificación que va más allá de lo que se puede ver. Es a lo profundo de nuestro espíritu, es a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestra alma. Enséñanos a amar tus juicios como los amaba el salmista, y decía que amaba tus juicios, tu corrección, porque eso nos alineaba dentro de la legalidad espiritual. Perdónanos por las veces que dijimos que era el diablo atacándonos, cuando fuiste tú, Padre, el que nos estaba corrigiendo y disciplinando de todo aquello que hicimos de manera incorrecta. Agradécele en este momento. Dale gracias al Padre si has recibido corrección, si has recibido disciplina. Si has pasado por los juicios de Dios, dale gracias, porque eso te está alineando a la legalidad. Si eres humilde de corazón, dale gracias porque eres considerado hijo. Por cada vez que el Padre te corrigió o te llevó a un proceso, bendice tus procesos. Bendice el madero en el que quizás estás colgado hoy, donde estás muriendo, donde te está doliendo, pero bendice ese proceso, porque de ahí te levantas en el poder de la resurrección. Porque Él te sacará cuando sea tiempo. Si estás en el proceso de la calumnia, de la difamación, de manera injusta, es que Él te va a usar para romper el poder de la injusticia. Dale gracias, mira lo que está por delante, porque Jesús, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, menospreció todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, el dolor, la humillación, todo
todo fue estimado como nada por lo que él estaba viendo que venía hacia adelante. Él vino a ser autor de eterna salvación porque menospreció lo que le estaba pasando. Puso los ojos en lo que no se ve. Da gracias y empieza a mirarte en la legalidad para llegar a un lugar y bajo la estrategia de Dios decirle al principado, a la potestad, al gobernador o al trono de tinieblas que está en ese lugar: fuera de aquí. Mírate ya como eso. Que tu objetivo sea el reino de nuestro Padre. Perdona, Señor, por las veces que hemos sido egoístas, que hemos querido el levantamiento de nuestro ministerio, ser reconocidos. Perdónanos cuando hemos querido promocionarnos a nosotros mismos. Perdónanos. No queremos ser ladrones, no queremos subir por el muro. Queremos lo que tú tienes para darnos. Hoy estamos en esta posición. Tú dirás a lo que vamos mañana, pero que sea tu espíritu el que lo haga, no nosotros. Perdónanos si alguna vez usamos el don para provecho personal y eso nos retrasó en lo que tú querías darnos. Perdónanos porque atrasamos también el avance de tu reino al no entender. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Si hemos herido la tierra con esto, pedimos perdón a la tierra y le decimos a la tierra también que ella se levantará y se despertará para ayudar al pueblo de Dios, como está escrito, que la tierra ayudó a la mujer. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos. Dele gracias a Él por esa misericordia. Somos privilegiados de que Él nos haya enseñado estos principios. Yo me incluyo porque es Él el que me enseña. Nada me pertenece. Yo no soy ni nada. Todo viene de Él. Le pertenece a Él. Los dones, talentos, habilidades. Sin Él nada sería posible. Siéntase un privilegiado de papá. Y si la palabra te golpeó, sé sano en la gratitud por haber escuchado una corrección y exhortación, porque papá nos ve como hijos y dice: este es el camino. Él quiere legalidad en su casa. Padre, en esta noche bendigo a tu pueblo, bendigo esta casa ministerial, bendigo las autoridades que tú estableciste, el equipo de liderazgo, Señor, el ADN espiritual y natural de la casa, Señor, para que tú levantes una generación que tiene legalidad en la tierra para poder establecer tu reino, sacando al adversario de este territorio y de esta nación. Una generación de reyes y sacerdotes para la gloria de tu nombre en Cristo, nuestro Mesías, nuestro Rey. Te damos gracias, Yeshua.
Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el honor, las riquezas, la sabiduría. Todo te pertenece a ti. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Mañana, si el Señor no me cambia el mensaje, le hablaré de algo muy poderoso, de lo que son las legalidades espirituales para romper los tronos de las tinieblas. Voy a estar enseñándoles sobre esto, porque esa legalidad la tienen los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los cielos. La dimensión de los primogénitos es algo muy poderoso. Les bendigo y nos vemos mañana. Gracias.